Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les traemos el examen filtrado Ser Bachiller y resolveremos algunas preguntas de química. Empezamos con la primera. Con base en el texto, identifique la fórmula que corresponde al compuesto descrito. Los alcoholes son compuestos orgánicos oxigenados que se caracterizan por tener un grupo funcional hidroxilo, OH, que reemplaza uno o más hidrógenos de los hidrocarburos. Un ejemplo es la glicerina, 1,2,3-propanotriol, un líquido incoloro, de consistencia viscosa y sabor dulce. Es una sustancia utilizada para la fabricación de cosméticos como cremas faciales y jabones. ¿Cuál de estas fórmulas identifica a la 1,2,3-propanotriol? Revisemos. Si nos dice 1, 2, 3, quiere decir que en el carbono 1, 2 y 3 hay algo. Propano, que tiene 3 átomos de carbono, y triol, que tiene 3 grupos OH. De todas estas opciones, el primero tiene un grupo OH, 2 grupos OH y 3 grupos OH. Sin pensarlo más, sería esta la respuesta. Veamos si las demás respuestas pueden ser. Segunda opción tiene un grupo OH y 2 grupos OH. No sería. La tercera opción tiene solamente un grupo OH y la cuarta opción tiene 2 grupos OH. Por lo tanto, la respuesta es la primera. Vamos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Con base en la información, identifica el nombre del compuesto formado. Uno de los ácidos responsables de la lluvia ácida se produce cuando un óxido de azufre reacciona con el agua de la lluvia, según la ecuación. SO3 con agua me da H2SO4. ¿Cuál de estos es el nombre del ácido? ¿Ácido sulfúrico o ácido sulfuroso? Si nos fijamos, tiene el 4 al final, el H2SO4 es el ácido sulfúrico. La respuesta, la segunda. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 3. En la actualidad, los problemas de gastritis, que es la inflamación del revestimiento del estómago, se han incrementado debido a los malos hábitos alimenticios. En algunos casos, la acidez estomacal alcanza un pH de 1. Por esta razón, se plantea formular una nueva dosis de leche de magnesia, Mg o H2, para contrarrestarla, y de este modo reducir el daño en la mucosa gástrica. Si una persona produce 100 mililitros de ácido clorhídrico, al pH descrito, pH 1, ¿cuántos miligramos de leche de magnesia deben usarse para contrarrestar la acidez descrita? Considere la masa molar del Mg o H2 de 58 miligramos por mol, 58.000 miligramos por mol. El ácido clorhídrico con un pH igual a 1 tiene una concentración de 0,1 molar. Eso significa que en 1000 mililitros de ácido clorhídrico existen 0,1 moles de ácido clorhídrico puro. Ahora, una persona produce 100 mililitros de ácido clorhídrico. En 100 mililitros de este ácido clorhídrico existirán 0,01 moles de ácido clorhídrico puro. ¿Cuántos miligramos de leche de magnesia deben usarse para contrarrestar la acidez descrita? Es decir, ¿cuántos miligramos de hidróxido de magnesio deben usarse para contrarrestar a 0,01 moles de ácido clorhídrico? Veamos. Es la siguiente. El ácido clorhídrico reacciona con el hidróxido de magnesio para formar una sal que es el cloruro de magnesio y agua. Igualando la ecuación, ponemos un 2 al ácido clorhídrico y la ecuación quedaría igualada. Ahora, el peso molecular del magnesio es de 58.000 miligramos por mol. Esta ecuación quiere decir que 58.000 miligramos de hidróxido de magnesio reaccionan con 2 moles de ácido clorhídrico, pero el estómago tiene 0,01 moles de ácido clorhídrico.
es decir, una centésima de mol. Esto quiere decir que 2 moles de ácido clorhídrico reaccionarán con 58.000 miligramos de magnesio, hidróxido de magnesio. Una centésima de mol, es decir, 0,01 moles, ¿con cuántos miligramos de magnesio reaccionarán? Haciendo la regla de 3, X será igual a 1 sobre 100 que multiplica a 58.000, todo esto para 2. Simplificamos estos dos ceros con estos dos ceros y sacamos la mitad de 580 y de 2, y esto me debería dar un valor de 290. La respuesta sería la tercera. Vamos con la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Complete el enunciado. Aquí nos dice que los materiales, nos da una opción de rellenarlo con cualquiera de estas opciones. Son aquellos que permiten que los electrones viajen libremente a través de los átomos que los conforman. Si dejan que los electrones viajen libremente a través de los átomos que lo conforman, es una característica de un metal o de un conductor. De plano, seleccionamos las opciones que tienen conductores, la primera y la segunda. Un claro ejemplo de esos es, deberíamos tener aquí un ejemplo de conductor. El teflón es un plástico, no es un conductor. Un claro ejemplo sería el oro. Sin leer más, podríamos decir que la primera es la respuesta correcta. Pero veamos qué más nos dice este problema o este enunciado. Mientras que los materiales aislantes, los no conductores, son aquellos que no permiten el libre flujo de electrones entre sus átomos. El teflón es un ejemplo de este tipo de material. Resuelta la siguiente pregunta. Vamos por otra pregunta. Complete el párrafo. La limonada es una bebida que se consume de manera frecuente. Algunas son endulzadas levemente, con cantidades mínimas de azúcar que oscilan entre 2 y 3 gramos por cada 100 mililitros de limonada, lo cual corresponde a una solución y nos da una opción. Por consiguiente, existen numerosos espacios intermoleculares libres. ¿Cuál de estas opciones se adapta a la respuesta? La solución no puede ser concentrada, porque ponemos poca cantidad de gramos de azúcar. Debe ser una solución diluida. Tampoco puede ser saturada, porque si fuera saturada no se disolvería más azúcar en la limonada. La solución definitivamente es diluida. Y la opción correcta es la segunda. Esto puede cambiar de un examen a otro. Podría ser que en un examen nuevo la opción correcta sea la primera o la segunda, pero siempre será la diluida. Vamos por la siguiente pregunta. Identifique la clase de hidrocarburo a la que pertenece el compuesto descrito en el texto. La fórmula del compuesto orgánico 6-etil 2-heptino corresponde a un hidrocarburo en el que 2 átomos de carbono comparten 3 pares de electrones entre sí y por tanto están unidos por un triple enlace carbono-carbono. ¿Cuál de estas opciones se adapta al enunciado de la pregunta? Si nos dice que es un triple enlace, definitivamente son los alquinos. Y la respuesta es la primera opción. Vamos por la siguiente pregunta. Pregunta. Con base en información, identifique la afirmación correcta. Una compañía construyó una planta industrial para el cultivo de una levadura llamada Cándida lipolítica en una emulsión de petróleo crudo en agua. La levadura oxida los hidrocarburos no ramificados con una longitud de cadena de C12 y C18. El crecimiento de la levadura da lugar a productos con menor cantidad de carbonos, que se pueden refinar más fácilmente. ¿Cuál de estas opciones corresponde al enunciado de la pregunta? Primera opción.
Los hidrocarburos obtenidos tienen una alta viscosidad, por lo que se utiliza para elaborar vaselina sólida y betunes. O segunda opción, los hidrocarburos obtenidos tienen una baja viscosidad, por lo que se utiliza para la fabricación de gasolina sin plomo. Si estamos usando levaduras para degradar el petróleo de cadenas de carbono de C12 y C18, lo lógico es que las cadenas de carbono que se obtienen después sean de menor longitud. Cadenas de menor longitud se utilizan para la fabricación de gasolina. Cadenas de mayor longitud de C12 y C18 se utilizan para la fabricación de vaselinas, por lo que la opción 1 está siendo contradictoria. La respuesta es la opción 2. Vamos por la siguiente pregunta. Ana utilizó un encendedor para hacer una fogata durante la noche en la que se encontraba acampando. El gas almacenado en el encendedor es butano, el cual, al reaccionar con oxígeno, produce dióxido de carbono y agua, como se muestra en la ecuación. Este es el butano, gas que está en el encendedor, se quema con oxígeno y produce CO2 y agua. Considerando la masa del carbono 12 gramos sobre mol, el hidrógeno 1 gramo sobre mol y el oxígeno 16 gramos por mol, y conforme a la ecuación química, si se queman 116 gramos del gas del encendedor, ¿cuántas moles de dióxido de carbono se producen? Y me da 4 opciones. Primero, vemos cuál es la masa del butano, la masa molar. Para eso, tenemos que el carbono tiene una masa de 12. Multiplicamos por 4, que son los átomos de carbono, y eso equivale a 48. El hidrógeno tiene una masa de 1 gramo. Por 10 hidrógenos me dará una masa total de 10 gramos. En total, el butano pesa 58 gramos por cada mol. Aquí tenemos 2 moles de butano, por lo tanto el peso se duplicaría, es decir, 116 gramos de butano producirán 8 moles de CO2. 116 gramos de butano producirán 8 moles de CO2. Y la pregunta es, ¿cuántos moles de dióxido de carbono se producen? Pues la respuesta es 8. La segunda opción. Vamos por la siguiente pregunta. Con base en la información, identifique el compuesto que presenta enlace iónico. Esto es lo que debemos identificar. El cloro es un elemento químico que tiene 7 electrones en su último nivel. Este se une con otros elementos mediante diferentes tipos de enlace. 2 ejemplos se muestran en la gráfica. Nos muestran un compuesto A, en el cual el cloro se une con el sodio, formando iones, y un compuesto B, en el cual el cloro se une con el hidrógeno, compartiendo electrones. La pregunta es, ¿cuál de estos compuestos presenta enlace iónico? ¿Es la opción B o la opción A? Pues el compuesto iónico lo generan cuando se forman cargas en la molécula, y la opción A es la única que está generando cargas en la molécula. Por lo tanto, el compuesto A es nuestra respuesta. Vamos por la siguiente pregunta. Con base en el texto, identifique la ley de los gases que se describe. Los buceadores, ante corrientes fuertes, fallas del equipo y otros peligros, en ocasiones entran en pánico, contienen la respiración y nadan con rapidez a la superficie con el aliento contenido. La presión ambiental circulante cae con rapidez a medida que el buceador asciende y el aire de los pulmones se expande con igual rapidez. Es probable que esto desencadene una embolia cerebral que causa disfunción motora y sensitiva, convulsiones, inconsciencia y ahogamiento. Identifique a cuál de las leyes de los gases pertenece este problema. ¿Es a la ley de Charles o a la ley de Boyle? Tomen en cuenta
que cuando el buzo asciende desde el fondo del agua o desde el fondo del mar o desde una profundidad, cada vez que va subiendo de nivel, la presión del agua sobre él es menor. Entonces estamos hablando de presión. Y nos dice el problema que el aire en los pulmones se está expandiendo. Por lo tanto, estamos hablando de presión y volumen. Y la única ley que relaciona solamente presión y volumen es la ley de Boyle, opción 2. Vamos con la siguiente pregunta. Con base en la información, identifique el nombre del compuesto orgánico. La imagen representa la fórmula desarrollada de un compuesto orgánico, el cual se produce en grandes cantidades para ser utilizado en la elaboración de pinturas, adhesivos y otros acabados, debido a que se evapora rápidamente y se disuelve en muchas sustancias. Nuestra fórmula es esta de aquí. ¿A qué representa? Una butanona, un etanoato, un éter de metil o un butanol. Primero, este de aquí es una función principal y es una función principal ONA. El compuesto o la cadena principal tiene 4 átomos de carbono. Si empezamos a numerar por el átomo de carbono, por el extremo más cercano a la función principal, este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Este compuesto sería 2-butanona. Tenemos 4 átomos de carbono, por lo tanto el nombre empieza con but. La función principal está en 2, el compuesto es 2-butanona. Opción 1. Vamos a la siguiente pregunta. Con base en el texto, identifique la cantidad necesaria para obtener 1 mol de SO3. Una reacción química produce sustancias con propiedades y características diferentes, sin alterar la masa ni la cantidad de elementos que originaron dicha reacción. Una representación de este proceso es la obtención de trióxido de azufre, SO3, a partir de azufre y oxígeno, O2, mediante la siguiente ecuación. 64 gramos de azufre reaccionan con 96 gramos de oxígeno para producir 160 gramos de SO3. Nos pide identifique la cantidad necesaria para obtener 1 mol de SO3. Entonces, 1 mol de SO3 se obtendría con la mitad de estos valores. 64 gramos de azufre producen 2 moles de SO3. La mitad, 32 gramos de azufre, producirán 1 mol de SO3. Tenemos esa opción, 32 gramos de azufre producen 1 mol de SO3. La respuesta sería la última. Veamos si las otras respuestas coinciden. 96 gramos de oxígeno producen 2 moles de SO3. La mitad de 96 es 48. 48 gramos de oxígeno producirán 1 mol de SO3. Y no tenemos la opción de 48 gramos de oxígeno. 2 moles de azufre producen 2 moles de SO3. Por lo tanto, esta opción no es. Y 3 moles de oxígeno producen 2 moles de SO3. Por lo tanto, tampoco es la opción 3. Únicamente nos quedamos con la opción 4. Vamos a la siguiente pregunta. Última pregunta. Las imágenes muestran la distribución electrónica de los elementos más abundantes en el universo. Uno de ellos es el hidrógeno, que posee un número atómico de 1, por lo que es el elemento más ligero de la tabla periódica. El otro corresponde al helio, el cual posee un número atómico de 2 y su máximo nivel de energía se encuentra lleno. Por eso se considera un gas noble. Tenemos un diagrama del hidrógeno, otro del helio, y la pregunta es la siguiente. Con base en la información,
son características que describen a los elementos descritos, excepto A, opción 1. El hidrógeno tiene un número cuántico principal igual a 1. Es correcto. El número cuántico principal del hidrógeno es 1. El helio tiene un número cuántico principal igual a 1. También es correcto. El número cuántico principal del helio es 1. El hidrógeno tiene un número de spin igual a 1 medio. Este es el spin para el electrón del hidrógeno. Si está hacia arriba, es igual a más 1 medio, lo cual es correcto. Por lo que solo me queda la última opción, que sería la incorrecta. El helio posee una distribución electrónica 1s1. Esto es falso. El que posee una distribución electrónica 1s1 es el átomo de hidrógeno. El átomo de helio debería tener una distribución electrónica 1s2. Por lo tanto, la respuesta es la D, la última. Bien, esto ha sido todo lo que he podido compartir en este día. Son las pruebas filtradas del examen Ser Bachiller 2020. Hemos resuelto únicamente las correspondientes a la asignatura de Química. No te olvides darle un like al video, suscribirte y compartirlo con tus compañeros.